A lo largo de la historia, científicos brillantes han explorado la relación entre ciencia y espiritualidad desde diferentes perspectivas. Podemos agruparlos en tres categorías principales. Categoría 1. El asombro cósmico y la espiritualidad naturalista. Estos científicos rechazan lo sobrenatural, pero encuentran un profundo sentido de reverencia y conexión en la comprensión del universo mismo. Carl Sagan, astrónomo y divulgador, defendió el método científico y el escepticismo. Aunque agnóstico, expresaba un profundo sentimiento de reverencia cósmica. Frases como «somos polvo de estrellas» y «la astronomía es una experiencia humilde y constructiva del alma» resumen su visión. Neil deGrasse Tyson, discípulo moderno de Sagan, es defensor de la alfabetización científica. Su espiritualidad es el asombro ante el universo, argumentando que la verdadera espiritualidad surge de comprometerse con la realidad del cosmos. Categoría 2. Los que exploraron los límites de la mente y la conciencia. Estos científicos reconocen que la experiencia subjetiva presenta desafíos que la física materialista actual no puede explicar por completo. Sir Roger Penrose, físico y matemático, sostiene que la conciencia humana no es computable. Junto a Stuart Hameroff, propone una teoría cuántica de la conciencia, confiando en que la ciencia futura podrá explicar estos fenómenos. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, creía que la espiritualidad era una necesidad fundamental de la psique humana. Exploró los símbolos religiosos y los sueños como parte de la arquitectura de la mente. Categoría 3. Los que cuestionan el paradigma predominante. Estos científicos desafían el materialismo estricto y buscan expandir la ciencia para incluir fenómenos de la mente y la conciencia. Rupert Sheldrake, bioquímico, es conocido por su teoría de los campos mórficos. Aunque controvertida, busca explicar fenómenos no locales de la mente y argumenta que el marco materialista es insuficiente. Bruce Lipton, biólogo celular, argumenta que la mente y las creencias pueden influir profundamente en la biología. Su postura fusiona la biología con ideas sobre el poder de la conciencia. Estos ejemplos demuestran que la unión entre ciencia y espiritualidad ha sido considerada por mentes brillantes de varias formas. Para Sagan y Tyson, la ciencia es la espiritualidad. Para Penrose, la ciencia actual es incompleta, y lo espiritual podría ser explicado por una ciencia futura. Para Sheldrake y Lipton, el paradigma científico debe expandirse para incluir fenómenos de la mente y la conciencia. Así, la relación entre ciencia y espiritualidad no es marginal, sino un campo de exploración legítimo para quienes buscan comprender la realidad en toda su profundidad. La ciencia es una herramienta. Es quizás la herramienta más poderosa que jamás hayamos inventado para comprender el mundo que nos rodea. Su aguja es el método científico. Observación, hipótesis, predicción, experimentación. Hacemos una pregunta, formulamos una suposición fundamentada. Luego, y esta es la parte crucial, probamos esa suposición. Si la evidencia apoya nuestra idea, se mantiene, por ahora. Si la evidencia la refuta, desechamos la idea, sin importar cuánto la hayamos amado. Esta disciplina, esta lealtad a la evidencia por encima de todo, es lo que nos permite construir conocimiento confiable, pieza por pieza. Nos ha mostrado la danza de galaxias. Ha revelado el intrincado código de la vida, el ADN. Nos ha permitido predecir la trayectoria de un asteroide, aprovechar la energía del átomo y comunicarnos instantáneamente en todo el mundo. La ciencia nos dice cómo funcionan las cosas. Describe la mecánica de la realidad con una precisión asombrosa. Sin embargo, cada mapa tiene sus límites. El método científico está diseñado para explorar el universo observable, medible y repetible. Deliberadamente, deja de lado preguntas que no pueden someterse a una prueba empírica. Se ocupa de lo que es, no de lo que debería ser. Puede trazar la secuencia precisa del Big Bang, pero no puede explicar por qué hubo un Big Bang en primer lugar, o quizás, si acaso, si hubo algo antes. La ciencia puede decirnos cómo fabricar una bomba atómica, pero no puede decirnos si deberíamos usarla. Ese juicio moral viene de un lugar fuera del método científico. Un científico espiritual reconoce estos límites. Mantiene una doble ciudadanía, del reino de la razón y del reino del significado. Dentro de la fortaleza de nuestras propias mentes, yace uno de los misterios más profundos de todos. Los problemas fáciles implican comprender cómo el cerebro procesa la información.
La neurociencia está dando pasos increíbles aquí. Podemos mapear qué partes del cerebro se iluminan cuando vemos un color. Podemos mapear qué partes cuando escuchamos un sonido. Podemos explicar la mecánica de la memoria y el circuito del miedo. Pero luego viene el problema difícil. ¿Por qué y cómo toda esta actividad cerebral da lugar a la experiencia subjetiva en primera persona? ¿Por qué el disparo de neuronas en la corteza visual se siente como ver el color rojo? ¿Por qué la liberación de ciertos neuroquímicos se siente como estar enamorado? Puedes saber todo sobre el cerebro de un murciélago, pero nunca sabrás lo que se siente ser un murciélago. Esta brecha entre la descripción objetiva y la realidad subjetiva es el núcleo del misterio. Es un límite fundamental para una visión puramente mecanicista de nosotros mismos. Algunos creen que la conciencia es una propiedad emergente del procesamiento de información compleja. Quizás algún día expliquemos todo esto. Otros, como Penrose, proponen que la conciencia pueda requerir física nueva, tal vez procesos cuánticos, invitando a expandir nuestras herramientas científicas. El cerebro es el instrumento a través del cual se toca la música de la experiencia. Decir que la experiencia es solo actividad cerebral es como decir que una sinfonía es solo moléculas de aire vibrando. La ciencia puede describir el aire vibrante y la espiritualidad puede apreciar la sinfonía. Ambas son formas válidas de interactuar con la realidad. Estas experiencias son reales y biológicamente fundamentadas. Negarlas sería ignorar parte fundamental de la condición humana. La pregunta crítica no es si son reales, sino cómo las interpretamos. En la próxima sección veremos cómo la neurodiversidad colorea estas experiencias y qué significa para una espiritualidad compatible con la ciencia. Cuando escuchamos la palabra espiritualidad, a menudo viene cargada de equipaje histórico. Pero si la despojamos hasta su esencia, la espiritualidad puede verse como la experiencia subjetiva, conexión, trascendencia, asombro y paz interior. Podemos colocar a un monje meditando en un escáner fMRI y observar cambios en su actividad cerebral. Podemos medir frecuencia cardíaca y hormonas. Estos son los correlatos neurales y fisiológicos de la experiencia. La ciencia puede describir el qué del estado del cerebro. Una visión reduccionista dirá, es solo química cerebral. Otra visión compatible con la ciencia ve la actividad cerebral como el medio, no el mensaje. Decir que la experiencia es solo actividad cerebral es como decir que una sinfonía es solo moléculas de aire vibrando. El cerebro humano no es una pieza estandarizada de hardware. Existimos en un vasto espectro de variación neurológica, la neurodiversidad. Algunas mentes son organizadas y lineales, otras son asociativas y creativas. Esta diversidad se extiende a nuestras experiencias espirituales. Para algunos, el sentido de lo trascendente es natural. Para otros, es raro o ausente. Ninguna disposición es mejor o peor. Mirar la espiritualidad por la lente de la neurodiversidad nos permite respetar la validez de la experiencia mientras la situamos en un marco naturalista. Podemos apreciar la profundidad de una experiencia espiritual como una capacidad notable del cerebro, sin invocar lo sobrenatural. Meditar, practicar gratitud y cultivar compasión son prácticas que promueven bienestar y tienen efectos demostrables. Estas prácticas armonizan con lo que descubre la ciencia del cerebro. Son personales y vividas. El cosmos interior es tan digno de exploración como el exterior. En la próxima sección hablaremos de humildad epistemológica y de cómo los científicos pueden abrazar el misterio de lo que no podemos aún responder con las herramientas de la ciencia moderna. Una de las mayores virtudes de la ciencia es la humildad epistemológica, la sabiduría de admitir no sé. Cada círculo de luz que creamos con nuestro conocimiento solo revela una mayor circunferencia de misterio. Un científico espiritual no mezcla los métodos. No usa la Biblia para hacer geología ni un telescopio para demostrar la existencia de Dios. Mantiene una doble ciudadanía. Es ciudadano del reino de la razón y la evidencia, y también del reino del significado y la experiencia interior. Esta postura une el rigor y el asombro. Es la mente abierta que se maravilla tanto con lo que puede conocer como con lo que quizás nunca comprenda en su totalidad. Figuras como Newton, Sagan, Penrose, Sheldrake y Lipton muestran que la ciencia y la espiritualidad no son fuerzas opuestas, sino impulsos complementarios.
el deseo de entender y el deseo de encontrar significado. Una mente curiosa y humilde tiene espacio para ambos mundos. Mantén la razón y abraza el asombro. Sé científico y sé espiritual. No son incompatibles. Así, la verdadera grandeza científica reside en la humildad, la apertura y la capacidad de maravillarse ante el universo y el misterio de la existencia. En el mundo moderno, el científico espiritual representa una figura esencial. Une el rigor del método científico con la apertura al misterio y la capacidad de asombro. Esta postura no rechaza la evidencia ni se entrega a la credulidad, sino que reconoce los límites del conocimiento y valora la humildad epistemológica, la sabiduría de admitir no sé. El científico espiritual mantiene viva la curiosidad y la capacidad de asombro, entendiendo que cada respuesta abre nuevas preguntas y que el universo es más vasto de lo que podemos imaginar. Ciencia y espiritualidad no son opuestas, sino dimensiones complementarias de la experiencia humana. Juntas, nos permiten explorar tanto el mundo exterior como el universo interior. En un mundo que necesita tanto conocimiento como sentido, la figura del científico espiritual es más relevante que nunca. Nos invita a mantener la mente abierta, a buscar la verdad con honestidad y a maravillarnos ante el misterio de la existencia. Te invito a abrazar ambas dimensiones. Mantén la razón y cultiva el asombro. Así, podremos construir un conocimiento más profundo y una vida más plena, integrando ciencia y espiritualidad en nuestra búsqueda de comprender el universo y nuestro lugar en él.